Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen analizar una situación que comenzó teniendo una dimensión y a medida que se tira de la cuerda parece que se va descubriendo un núcleo de irregularidades, muchas de las cuales están judicializadas. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, saben ustedes, fue motivo de un recambio no de toda la conducción, sino del desplazamiento a propósito de lo que ocurrió con la muerte de bebés en el neonatal del titular del ministerio. Pero ahora han surgido, sobre el cierre de la semana anterior, graves denuncias de otras irregularidades de dependencia que dependen del Ministerio de Salud. Esas denuncias están ligadas con episodios de una gravedad que, si lo que dicen los denunciantes es cierto, es inusitada, porque se habla de destrucción de medicamentos no vencidos para comprar más y de esa manera justificar en negociados con la compra de esos medicamentos. También se habla de adulteración de elementos que son fundamentales, que fueron fundamentales durante el tiempo de la pandemia y que también lo son para determinar, por ejemplo, pruebas químicas, hacer análisis de sangre, determinar los grupos sanguíneos, dejar abandonados insumos en lugares no aptos para conservación de productos sanitarios y después, a su vez, esos insumos distribuirlos y utilizarlos cuando ya no tenían garantizada esa condición sanitaria. Bueno, gravísimos episodios. Vamos a tomar contacto con el abogado penalista, ex legislador provincial, actual concejal en la capital provincial de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quintero, a quien saludamos. Gracias por este tiempo, Juan Pablo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guillermo? Gracias por la invitación. Bueno, se me presenta periodísticamente como un episodio de dimensiones todavía insospechadas por la gravedad, lo que está siendo denunciado en el Ministerio de Salud. ¿Cómo lo juzga usted? Sí, verdaderamente es gravísimo lo de las cuestiones que estamos tomando conocimiento y nos daría muchísima tranquilidad que Córdoba tuviera un poder judicial a la altura de las circunstancias para investigar la responsabilidad política a quien le corresponda, cosa que no ha sucedido, no hemos visto que suceda básicamente en los últimos 20 años. Eso nos daría una tranquilidad. Yo muchas veces me refiero al Foro Anticorrupción, donde muy probablemente terminen recayendo estas causas, como la Agencia Córdoba Justicia, porque funciona más como una agencia apéndice del Estado provincial y del gobierno de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, como un poder independiente. Si nosotros tuviéramos la tranquilidad de que ahí se va a investigar y se va a llegar hasta las últimas consecuencias, estaríamos frente a un panorama. Yo, lo que usted comenzó planteando, lo del neonatal, ya es una investigación en curso, donde ya hay imputados, donde ya hay hechos que evidentemente para el fiscal han sido probados y por eso ha procedido a imputaciones, hay desde una enfermera hasta un exministro, con lo cual el abanico es grande. Sobre estos últimos hechos de los que usted hace referencia, había que ser prudente y esperar que si se ha hecho la denuncia penal, se avance con los primeros pasos de la investigación. Bien lo dice usted, de comprobarse la veracidad de estos dichos, estamos ante un hecho gravísimo que seguramente también será una bisagra y un después, no solamente en lo que se refiere a salud pública en Córdoba, sino también en lo que hace a la investigación de un gobierno que evidentemente viene desgastado, 25 años en el poder, evidentemente es mucho, se está empezando a notar. Y bueno, veremos, porque la prudencia indica no alarmar a nadie, no queremos ser nosotros los que hagamos cosas que no nos corresponden. Nosotros como legisladores tenemos que legislar y el poder judicial es el que tendrá que investigar, y en este caso el Ministerio Público, a quien hemos pedido también que intervenga en otras cuestiones que saltaron a la luz después de lo del neonatal, como aquellas 18 muertes de bebés entre el 2011 y el 2013 en una clínica de Córdoba, que increíblemente, aparentemente, prescribió con 4 médicos con decreto de imputación, y el Ministerio Público la habría dejado prescribir, y pedimos con Aurelio García Elorrio, hicimos una presentación para que el fiscal general intervenga personalmente en virtud de la facultad de que le otorga la Constitución y la Carta Orgánica, la ley del Ministerio Público le otorgan. Esperemos que así lo hagan, ¿no? Estaríamos todos mucho más tranquilos si el Poder Judicial
estuviera a la altura de las circunstancias e investigara todas estas situaciones tan graves. Mañana jueves va a declarar el exministro de Salud en torno de la causa de los bebés fallecidos en el neonatal. Y hay un pedido de la primera minoría, nos referimos a Juntos, Unión Cívica Radical, en la legislatura, para que la actual ministra Barbás vaya a dar explicación a la unicameral respecto de estas nuevas denuncias. ¿Cree que forma parte de lo mismo? ¿Son episodios distintos? ¿Le sorprendió lo que ha salido a la luz desde el viernes de la semana pasada y por estos días? No masivamente, pero sí por cuentagotas de lo que ocurrió, sobre todo con la farmacia del Ministerio de Salud. Mire, Guillermo, usted está hablando con alguien que hace muchísimos años viene denunciando el poder político de Córdoba y a este gobierno puntualmente, con causas que probablemente no sean tan sensibles como la de los bebés del neonatal o que tengan que ver con la salud pública, que verdaderamente encienden una luz de alerta quizás más sensible para todos, pero nosotros denunciamos la construcción del Camino del Cuadrado, denunciamos la construcción del Hotel Ancenusa, denunciamos los gasoductos de Odebrecht, denunciamos la tercerización y el direccionamiento a una empresa de colector para el cobro de impuestos, y todas esas denuncias fueron archivadas y ni siquiera nos dejaron constituir en ingrediente particular, por lo cual nada de lo que pase me asombra. Lo que sí, obviamente nos conmueve, porque ya no estamos hablando de un hotel que costó 3 veces más, o de un camino que se hizo con sobreprecio, o de un gasoducto al que se contrató la empresa más corrupta del mundo para venir a hacerlo. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la salud pública, y siempre eso sensibiliza mucho más y nos conmueve mucho más. Ojalá que esto sirva para que se investiguen estos hechos y también se investiguen el resto. Córdoba no es una provincia libre de corrupción porque haya una fiscalía que no tiene absolutamente ningún funcionario público, no en juicio, ni siquiera imputado o investigado. Recién tuvimos que esperar que sucedan estas cosas, o mejor dicho, tuvieron que suceder estas cosas que conmovieron fuertemente a la sociedad para que haya funcionarios imputados. De haber una justicia independiente que investigara, hubiésemos tenido funcionarios imputados muchísimo antes y por otros delitos también. ¿Aquí usted cree que va a terminar todo derivando en la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cuál es la condición para que eso ocurra? Bueno, a ver, puede suceder. Primero, que el fiscal general tiene atribución para disponer qué fiscal investiga los hechos. Hay una Fiscalía Anticorrupción que puede haber una maniobra detrás de imputar al ministro y a su secretario en el ministerio, que ambos son funcionarios públicos, por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Puede haber un intento de que eso gire al Foro Anticorrupción como fuero de atracción. Me parece que también se puede desdoblar, ¿no? Una parte de quedarse en las fiscalías ordinarias y la otra parte ser dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, o quedar todo. El fiscal general puede decidir que quede todo a la mano del fiscal Garzón, quien hoy está investigando. De hecho, ante denuncias que estaba investigando en un caso creo que estaba subrogando la fiscal Silvana Fernández, y el fiscal general ordenó que esa investigación, esa línea de investigación también fuera al fiscal Garzón. Ojalá que no vaya al Foro Anticorrupción, porque evidentemente es un foro que ha fracasado. Nosotros sostuvimos en cada campaña de gobernador que ese foro había que eliminarlo, y tendría que ser los fiscales que investigan el resto de la causa también investigar lo que hace a los funcionarios públicos en el ejercicio precisamente de sus funciones. Puede ser una maniobra, no la descarto, pero me parece que no imagino a un gobierno tan golpeado por estos hechos haciendo una maniobra tan burda y tan torpe. Usted recién mencionó su escasa confianza en el Poder Judicial. Aseguró que es la agencia Córdoba Justicia. Sin embargo, muchos miembros del propio Poder Judicial hablan de que el Poder Judicial en Córdoba tiene una rigurosidad que otros distritos no tienen. Hay un contraste de miradas allí. ¿Cree que es todo el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial? Mire, yo fui claro, yo trabajé 14 años en el Poder Judicial de Córdoba, la mayoría en el Foro Penal, con lo cual conozco algo de lo que estoy hablando, si bien ya me fui hace muchos años.
Y yo no me arriesgo a hablar de todo el Poder Judicial. Yo cuando hablo de la Agencia de Córdoba Justicia me refiero puntualmente al Foro Anticorrupción, que es el que tiene que investigar las conductas de los funcionarios públicos. Ahí yo sí, claramente, esto lo quiero dejar a salvo porque hay innumerable cantidad de jueces y fiscales probos, trabajadores honestos, que hacen su trabajo con absoluto compromiso e independencia. Pero hay otros que evidentemente no, y el Foro Corrupción es claro ejemplo. Por eso no es casual que usted me pregunte si hay alguna posibilidad de que esto vaya como foro de atracción, todo al foro penal, al foro anticorrupción imputando funcionarios. Y le digo que es una posibilidad. Yo, por experiencia propia, debo decirle, si nosotros hicimos innumerable cantidad de denuncias y pruebas no nos faltaban, y todas nos archivaron, y es más, ni siquiera nos dejaron constituirnos como querellantes, pese a haber formado una asociación civil que lucha contra la corrupción, y llegó al Tribunal Superior de Justicia y los doctores, el doctor López Peña y la doctora Cáceres Volati nos negó esa posibilidad y la doctora Tarditi votó en disidencia. Estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con ese tema. Se lo digo con experiencia, por eso tengo poca esperanza en ese rama del Poder Judicial. Ojalá me equivoque y dentro de tiempo esté hablando del fiscal que esté investigando y diciéndole que llegó a conocer la verdad. Lo que busca el foro penal, lo que busca el derecho penal es conocer la verdad, ¿no? La verdad tal como sucedió, y ojalá podamos saber quiénes fueron los responsables desde el eslabón más bajo hasta el más alto de esta cadena, porque no tengo ninguna duda que haya habido una cadena de encubrimientos una vez que sucedieron los hechos, en el que intentaron tapar todo, intentaron que esto no saliera a la luz, y bueno, cuando la realidad es mucho más fuerte, la verdad que no se puede tapar el sol con las manos. ¿Ha podido seguir estas últimas denuncias ligadas con la compra de insumos, la inutilización de medicamentos para comprar más y así justificar cierto grado aparentemente de peculado con estas acciones? ¿Cree que tienen verosimilitud? A ver, en líneas generales podría decirle que sí, que no nos extrañaría si ha sucedido, no es una práctica que sea de Córdoba, sino lo hemos visto en infinidad de jurisdicciones que ha sucedido. En honor a la responsabilidad que tengo como representante de los vecinos de Córdoba, sería irresponsable de mi parte aventurar un pronóstico de si es cierto o no es cierto. Si usted me pregunta, ¿puede haber pasado? Yo le contesto sí, tranquilamente puede haber pasado. Si me pregunta si sucedió, ahí ya la responsabilidad indica que vamos a esperar que se efectúe la denuncia, que un fiscal intervenga y que den los primeros pasos, y seguramente nos vamos a estar enterando como nos enteramos muchas cosas por ustedes, ¿no? Por los medios. Bueno, aquí cree que hay, particularmente en el Ministerio de Salud, por el caso del neonatal, pareció ser la punta de un iceberg, ¿no? Y aquí están empezando a salir cosas a flote. ¿Es esto lo que está sucediendo? A ver, se están conociendo cosas que nosotros conocemos hace un montón de tiempo. O sea, no es la primera nota que usted me hace por un hecho de corrupción en la provincia de Córdoba. Nosotros lo hemos planteado. Lo que pasa es que, bueno, probablemente el sobreprecio en una ruta no cause estrépito social. La construcción de un hotel pagando 3 veces más de lo que vale tampoco lo cause. No cause traer a una empresa como Odebrecht, que estaba condenada en todas partes del mundo por ser una empresa que donde fue sembró corrupción. No, por eso le digo, estas cuestiones a mí no me sorprenden, no es la primera vez que hablamos con usted particularmente de temas de corrupción. Si usted me pregunta si la punta del iceberg lo podría haber sido Hotel Lanzadenusa, lo podría haber sido el Camino Cuadrado, lo podría haber sido la contratación de Collector, lo de Odebrecht. Bueno, lo es esto porque evidentemente es un tema que nos sensibiliza a todos y nos pega muy, muy fuerte a todos como sociedad, porque ya estamos hablando de hechos que no nos pueden pasar desapercibidos. Y digo, no es lo mismo hablar de una ruta que hablar de cómo se maneja la salud, nada más y nada menos que en el hospital neonatal, y toda una cadena de encubrimiento que a mi entender ahí existió. Pero bueno, en lo personal, insisto, yo no estoy sorprendido, creo que lo que ha hecho esto, que el Poder Judicial de Córdoba, cuando tenga que investigar un hecho de corrupción, ahora la sociedad va a tener el ojo un poco más atento, y en buena hora que así sea, para que los fiscales
básicamente los que tienen que investigar, insisto, los funcionarios públicos, un fuero que creó de la Sota en principio, allá por su primer mandato entre el 99 y el 2003, ese fuero o debe desaparecer o debe desaparecer, no tiene tres alternativas. Más allá del capítulo judicial, en el capítulo político, ¿usted cree que hay un cambio de postura del gobernador? Porque se mantuvo durante mucho tiempo en un silencio y de protección a sus principales ministros, me refiero al de salud y al de seguridad, y ahora pareciera que empieza a preocuparlo este escenario. ¿Amerita, cree usted, que esta situación siente a la ministra de Salud en la unicameral? ¿Cree que eso es factible o hubo una resistencia a que ministros fueran al Parlamento Provincial a dar explicaciones? ¿Ve que políticamente esto está impactando de una manera distinta? Así debe ser, porque evidentemente el gobernador ha tomado nota de los costos políticos que está pagando por esta situación, este ocultismo del que ha hecho oculto durante todos estos años, ¿no? Yo fui legislador 3 años y 2 meses hasta que renuncié, y en el tiempo que yo fui legislador nunca logramos entrar un ministro en el recinto y solamente logramos que cuenta gota vinieran a la Comisión de Labor Parlamentaria a contestar lo que querían, cuando querían y cómo querían. Yo entiendo el rol de los bloques que hoy tienen que cumplir el papel de oposición de querer centrar a los ministros. Me parece que la ministra de Salud va a tener que ir. Bueno, el ministro de Seguridad digamos, salió eyectado de su cargo después de que lo bancaron durante muchísimo más tiempo de que la lógica le indicaba, con temas muy sensibles en los que le diría que prácticamente no quiso hablar, y cuando habló, en mi modo de ver, lo hizo de manera desafortunada. Yo celebro la llegada de alguien como Julián López al Ministerio de Seguridad porque lo conozco, fuimos legisladores en el mismo momento. Él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cual yo formaba parte, y lo reconozco como una persona, un político con diálogo, llano, con una humildad que en lo personal, su forma de ser que contrasta con la personalidad del ministro que se acaba de ir, con un gesto humano que también contrasta muchísimo con el ministro que se acaba de ir. De hecho, fue el único ministro que recibió a la mamá de Balas Correa, Soledad Laciar, fue el único ministro que habló con la mamá, o el primero que habló con la mamá de los niños fallecidos en el neonatal. Y yo me parece que es auspicioso, por supuesto, hay que verlo en acción para saber si realmente hay un cambio de paradigma y de forma de relacionarse con la comunidad, o vamos a ir en eso cerrado que tiene este gobierno de Schiaretti, como lo tuvo el gobierno de la Sota, un gobernador que no habla con la prensa, no habla con, a ustedes, no sé si alguna vez le pudo hacer una nota, creería que no ha podido hacerle nunca una nota, ni para hablar ni de ni de cualquier otro tema, hablan a través de las publicidades. Y un gobierno que habla a través de la propaganda, evidentemente un gobierno que no quiere contestar preguntas, y un gobierno que no quiere contestar preguntas, evidentemente un gobierno que tiene cosas para esconder. Espero que algo cambie de aquí hasta el fin del mandato de Schiaretti. Y bueno, evidentemente hay un fin de ciclo hasta biológico, le diría, de un montón de dirigentes y un montón de prácticas que se tienen que erradicar para siempre de la política de Córdoba, y esperemos que el año que viene sea un buen momento para que la gente con su voto pueda elegir una forma de gobernar mucho más transparente. Guarda, este gobernador fue el gobernador más votado en la historia de Córdoba en la última elección. No nos olvidemos de eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces digamos, no ha cambiado en 3 años la forma de gobernar de Hacemos por Córdoba, sino que ahora nos enteramos de cosas que probablemente tampoco la sociedad, esto también nos interpela como sociedad, probablemente había cosas que la sociedad tampoco quería ver, ¿no? Y que ahora la está viendo a fuerza de chocarse con la realidad. Pero, insisto, yo estas denuncias de las que le hablaba recién, las hice siendo legislador. Yo fui legislador antes que lo vuelvan a elegir por tercera vez Schiaretti con un porcentaje increíble de votos. Pero bueno, nos interpelemos también como sociedad, ¿no? Yo como dirigente político lo hago de manera permanente. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué yo yo cuando enfrento a estos aparatos, yo pertenezco a un partido muy pequeño, ¿en qué me equivoco para que la gente, o dónde no prende nuestro discurso para que la gente siga votando lo mismo? ¿Dónde falla la oposición para que no se
ofrezca a la sociedad como una alternativa de gobierno. Evidentemente, en las últimas elecciones, pese a que venían sucediendo, o creemos que esto pasó en los últimos 6 meses. No, esto viene pasando hace mucho tiempo. Sin embargo, no lo veíamos. Bueno, creo que es un buen momento como sociedad para que veamos qué oficialismo tenemos, qué oposición tenemos, si es que tenemos partido de oposición, porque yo insisto hace mucho tiempo que Córdoba no tiene oposición como partido político, sino tiene dirigentes que sí son opositores y dignamente y con mucho compromiso ejerce su papel, pero probablemente no seamos vistos como una opción de alternativa para gobernar la provincia. También nos tenemos que preguntar cuál es el rol como oposición que hemos cumplido durante los años. A muchos que escucho ahora gritar con muchísima fuerza por estas cosas, ninguno me acompañó cuando hicimos las denuncias de hechos de corrupción claros que sucedieron en la provincia y que sin embargo muy en soledad algunos dirigentes y lo hacíamos en la legislatura votando en contra, planteando nuestro problema, y cuando la política no nos terminaba de dar la solución, acudíamos donde teníamos que ir, porque este es un sistema republicano, íbamos a la justicia. Y hemos estado muy solos, Guillermo, muy solos. Sí. Ahora vemos que todos, pero bueno, en buena hora, si han aprendido también desde la oposición, se aprende siempre, desde el oficialismo y desde la oposición. Juan Pablo, usted lo ha mencionado en más de una manifestación pública respecto de esto, que no hay un partido de oposición en la provincia de Córdoba. La oposición ha sido funcional a Hacemos por Córdoba, al peronismo, en estos tiempos de gobernanza. En el 2021 fui candidato a senador nacional y Aurelio García Lorrio diputado nacional por Encuentro Vecinal, y una de las cuestiones que planteamos fue un pacto implícito, claro, que hubo en Córdoba entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti, que hacía que en la legislatura se votara en sintonía lo que luego los legisladores cordobeses votaban a Mauricio Macri. Por eso yo le digo, yo le puse el ejemplo de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, de 22 legisladores, el único que votó en contra con serias críticas a Odebrecht fue quien le habla. Ahí Córdoba se endeudó en más de 2.000 millones de dólares, deuda que todavía persiste, por supuesto, la deuda en Córdoba el 95% de moneda extranjera, casi todo en dólares, muy poquito en euros, pero casi todo en dólares, y no porque nosotros no quisiéramos el progreso de Córdoba y que el gas llegue a cada pueblo de la provincia, sino porque porque eso venía un proyecto. El primer proyecto que se aprobó eran 2 empresas chinas más Odebrecht. Las empresas chinas no vinieron nunca, se bajaron, y Odebrecht se fue en el medio de algo que no llegó a un escándalo porque lo supieron surfear muy inteligentemente, pero que no tengo duda que se volvió a pagar lo que ya Odebrecht se había llevado. Pero bueno, nosotros habíamos hecho una denuncia, esa denuncia está con un decreto de archivo, y nosotros estamos esperando que la Corte Suprema nos deje ser querellante para poder pedir que no se archive y que se investigue. Ojalá que esto pase, se le haría muy bien a Córdoba que se investiguen estas cuestiones, porque créame, la hicimos con mucha responsabilidad y con muchísima prueba. Y si hoy estamos viendo, ojalá que este más que un fin de ciclo político sea un fin de ciclo de una forma de gobernar y una forma de tener todo cerrado, el paquete de una legislatura con 51 legisladores que son absolutamente funcionales, porque sé que a partir de los votos que sacó el gobernador tienen hasta mayoría grabada para podrían hasta reformar, a mandar una reforma de la Constitución y la podrían aprobar porque tienen mayoría grabada, un poder judicial que está absolutamente cooptado con ese foro anticorrupción que es un embudo para que todo caiga ahí, y el Poder Ejecutivo que en definitiva logra que los otros 2 poderes estén bajo su órbita. Para finalizar, Juan Pablo, ¿usted cree que este escenario se da por lo que pasó en las urnas de Marco Juárez? ¿Puede ser? Algunas interpretaciones hablan que lo que se presumía podía ser una consolidación de un modelo terminó agrietándolo, políticamente hablando, ¿no? ¿Puede que haya sido tanto una elección municipal? No, en mi caso creo que no tiene absolutamente nada que ver, que fue una elección que muchos la quisieron nacionalizar, otros la quieren provincializar. Creo que fue una elección en la que en definitiva creo que la gente muestra que cuando un gobierno hace las cosas bien y tiene una imagen en la gente positiva, la gente no se aventura a cambios. Yo creo que la gente votó la continuidad de un modelo que llevó Pedro de la Rosa adelante. Yo sé lo que él significa en el pueblo, ustedes también lo saben porque deben haber hecho muchas entrevistas y deben haber hablado mucho de este tema,
y creo que cuando la gente tiene una percepción de quien está gobernando y una consideración alta, la gente no se aventura a cambios. O sea, digamos, me parece que eso es lo que reflejó Marco Juárez. Probablemente una mala lectura del gobierno provincial pensando que estaban quebrando junto por el cambio y podían llegar a tener un triunfo, que lo hubiesen vendido claramente como que era el motor de lo que venía para adelante, pero son elecciones distintas, no necesariamente lo que pase ahí va a pasar después, se va a replicar en el orden provincial y mucho menos nacional. Y para finalizar, usted mencionó recién, y aquí hay una cuestión que se presenta como contradictoria, que la oposición nunca se constituyó como un partido de oposición, sino que hubo algunos dirigentes opositores, pero no hay algunas contradicciones. Por ejemplo, hoy en la unicameral el radicalismo pide activamente informes respecto de estas situaciones que hemos analizado en esta entrevista, y el gobierno provincial coquetea con dirigentes radicales, lanza la posibilidad de que se alimente la propia estructura oficial con algunos sectores del radicalismo, las reuniones con Manes. Aquí en el sur de Córdoba se lo convoca permanentemente al legislador Benigno Rins, a cada uno de los anuncios que se hacen desde la provincia. Hay una postura contradictoria de un sector de la oposición respecto de este escenario que se está advirtiendo, legislador. Mire, yo creo que estos ejemplos que usted ha puesto dejan absolutamente claro que el concepto que yo le manifesté es tal cual lo dije. Yo cuando renuncié a mi banca le dije a mis pares que el camino que habían elegido era dividir la oposición para que lo que la gente nos pedía, que nos unamos todos para hacer una alternativa, iba a terminar con dos listas, con dos candidatos opositores fuertes a gobernador, cosa que sucedió, y con dos candidatos fuertes a intendentes de la oposición, cosa que también sucedió, y le dije, van a garantizar no solamente la reelección de Schiaretti, sino que pase algo que era absolutamente impensado en la capital cordobesa, que era que el peronismo vuelva al poder en la ciudad. Y así lo hicieron. Y yo me fui básicamente porque era evidente que iba en ese camino, que era absolutamente funcional al PJ. Algunos de manera intencional, otros con alguna cuota de ingenuidad, o no sé si de ingenuidad, o pensando que era lo mejor, o que podían polarizar la elección y dejar otra fuerza tercera, pero en definitiva, cuando yo planteé que en Córdoba no existe una fuerza, no existe oposición, digo, en la sociedad no hay instalado un partido político que realmente sea una oposición a Hacemos por Córdoba. Y eso es muy lamentable porque eso priva a la ciudadanía en la famosa teoría del voto útil digamos, decir, si no me gusta este gobierno, ¿a quién voto? Que verdaderamente sea una alternativa seria que pueda gobernar la provincia. Hoy yo no la veo, sí lo veo en el encuentro vecinal, pero somos una fuerza muy pequeña con escasas posibilidades de realmente quedarnos con el poder, pero sí el que nos vota a nosotros sabe que tiene dirigentes que van a cumplir fielmente la representación que le da, y la función nuestra cuando no ganamos es controlar a los que ganan. Y eso es lo que hacemos todos los días, tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Y en cada pueblo en donde tenemos o ciudad en donde tenemos un representante. Juan Pablo, gracias por este contacto, muy amable, y esperaremos las novedades judiciales que ojalá lleguen en torno a estas cuestiones, ¿no? Ojalá así sea, a disposición siempre. Muchas gracias. Una realidad que empieza a cobrar forma. Veremos si judicialmente esa forma por lo menos aparenta o se aproxima a la gravedad de lo que periodísticamente hasta ahora se ha denunciado. En un ministerio muy sensible como es el Ministerio de Salud, en uno de los déficits que tiene esta provincia, que es la salud pública, y con denuncias de una gravedad inusitada que ojalá puedan judicialmente esclarecerse. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.